Bien, con nosotros está esta noche Víctor Manuel García Hidalgo. Él es el creador y el editor principal de Informe Cifras, una prestigiosa página de internet que habla sobre todo lo que está pasando en Venezuela sin ningún tipo de mordaza, y él está con nosotros como invitado especial para comentarnos acerca de lo que sucedió la mañana de hoy sobre una reunión, una disertación de varias personalidades del acontecer nacional, y queremos que entonces tú le des unas palabras a las personas que nos están viendo en este momento y nos des tus impresiones al respecto. Saludos, Víctor. Bueno, muchísimas gracias, Helio, por esta oportunidad y lamentablemente tuvimos problemas técnicos al principio, pero ya están superados y dispuesto a conversar con todos los venezolanos que a través de tu prestigioso programa nos siguen. Gracias. Efectivamente, como tú decías hoy, estuvimos reunidos por la bondad del diario El Nacional de Venezuela y por la convocatoria que nos hizo el economista Jesús Cabeza, un grupo de venezolanos de diversas tendencias del pensamiento, pero reunidos con un solo objetivo, que es devolverle a Venezuela la democracia y el respeto a la Constitución Nacional. Más o menos unas 40 personas, entre otros, ya mencionaste al doctor Eduardo Fernández, al doctor Germán Escarrá, al diputado Juan José Molina, estuvo también presente el general Guaycaipuro Alameda, el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, el economista Maxim Ross, el doctor Cipriano Heredia, en fin, había Gonzalo Pérez Hernández, gente de las representantes de los partidos políticos, gente independiente. Y lo más interesante es que creo que por primera vez se abordó un debate donde no se omitió ningún tema. Por ejemplo, el doctor Eduardo Fernández habló acerca de la necesidad de avanzar hacia un proceso de primarias para elegir los mejores candidatos a las elecciones de la Asamblea Nacional que se van a realizar el 26 de septiembre del año 2010. En ese orden de ideas, su tesis es totalmente contraria a lo que vienen manejando algunos sectores partidistas de escoger por consenso a los candidatos a esas elecciones. Él se preguntaba, entre otras cosas, ¿por consenso de quién? De una cúpula, de un cenáculo partidista. ¿Quién decide ese consenso? 4 o 5 personas. Y recordaba que él fue objeto y propuso unas primarias que perdió, por cierto, dentro de su organización política cuando él era secretario general del partido COPEI, pero reiteró que si estuviera otra vez en la misma necesidad y en el mismo requerimiento, volvería a convocar unas primarias, porque es el método que tienen las personas y la gran mayoría de venezolanos para decidir por el mejor candidato. ¿En qué consisten las primarias, Víctor? Bueno, mira, supongamos que en una circunscripción electoral participan más de 2, 4, 5, 6, 7 candidatos a la Asamblea Nacional por ese determinado circuito. Entonces se abre un proceso electoral de inscripción de un pequeño registro electoral y se fija una fecha de elecciones, y aquel que obtuviere mayor voto entre esos candidatos de la democracia de la oposición, él se resultaría el ganador del proceso de elecciones primarias y encabezaría la plancha, el listado o digamos que la circunscripción electoral para ser diputado por esa entidad.
Eso es una primaria, unas elecciones de primer grado. Y esas primarias, Víctor, disculpa que te interrumpa, esas primarias tendría que manejarlas el Consejo Nacional Electoral. No, para nada. Hay organismos como Súmate, como organismos de la oposición que pudieran adelantar este proceso. Para nada tiene que meterse el Consejo Nacional Electoral en esto. Ahora, podría convocarse también el Consejo Nacional Electoral, pero si dentro del sector democrático, y ese fue otro de los temas que se tocó, hay dudas con relación a la transparencia y a la credibilidad y confiabilidad de ese árbitro electoral, imagínate tú cómo lo vamos a estar llamando para que norme un proceso electoral interno nuestro. Claro, y en ese sentido inclusive, sería un Víctor, contrasentido. Claro, y en ese sentido que tú mismo dices, bajo esa lógica, si el CNE no es limpio y transparente, entonces también es como medio locura ir a elecciones con un CNE de ese tipo, ¿no? ¿Hubo algún comentario al respecto en lo que se habló hoy con respecto a la falta de transparencia y claridad del Consejo Nacional Electoral? Claro, por eso te digo que es la primera vez que se aborda en una reunión todos los temas. Por una parte, el doctor Escarral le tocó en su exposición responderle a Eduardo Fernández y por cierto que me dio mucha risa porque le dijo, con quien disiento y creo que por varias generaciones futuras seguiremos discrepando. Entonces, él planteaba que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Al no haber Estado de Derecho y al haber una violación sistemática de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, se plantea una salida constitucional a la crisis que vive Venezuela para devolverle de inmediato al país el hilo constitucional. Entonces, pero tampoco renuncia el doctor Escarrá al hecho de que podamos avanzar en un proceso eleccionario para la Asamblea Nacional que sirva para organizarnos de cara al futuro de lo que puede venir en Venezuela. Sí, fíjate, hablando de salida electoral y constitucional, me llama mucho la atención una anécdota que tenemos nosotros que estamos en la resistencia o que apoyamos desde afuera a los que están allá en Venezuela, es que el 26 de noviembre del 2007, hubo unas protestas que se organizaron con 3 meses de antelación para impedir el referéndum de aprobación de la reforma constitucional. Dentro de los grupos estaban igualmente los del Comando Nacional de la Resistencia, entre ellos Hernán Escarrá y Oscar Pérez, que está ahora en Perú. Y los grupos de resistencia se organizaron y salieron la madrugada del lunes 26 de noviembre, pero la noche anterior, el domingo a las 9 de la noche, todo lo que fue el Comando Nacional de la Resistencia se echó para atrás, incluyendo Hernán Escarrá y Oscar Pérez, y salieron varios estados a hacer protestas generalizadas. Las mayores fueron en Aragua y Carabobo, que se paralizaron esos dos estados con las llamadas candelitas, no sé si te acuerdas, pero los de Caracas no salieron. Entonces eso fue algo de bastante mal gusto, porque venían predicando la salida constitucional Escarrá y Oscar Pérez, y al final se echaron para atrás porque quisieron ir a votar en ese referéndum. De todas maneras, lo que se hizo en Aragua y Carabobo siempre tuvo su influencia en diciembre, cuando Chávez trató de hacer el fraude, que al final no lo pudo hacer porque le falló la parte técnica y también la presión de los militares y el hecho de que ya se había paralizado 2 estados. Entonces, bueno, Hernán Escarrá sigue con la tesis de la salida constitucional, entonces, si te entiendo bien, ¿correcto? Sí, evidentemente, él planteó la necesidad desde el punto de vista del derecho constitucional, que el régimen de Hugo Rafael Chávez Frías viene violando sistemáticamente la Constitución, por tanto en cuanto no hay Estado de Derecho, y discrepó por eso de la tesis de un solo camino hacia las elecciones nacionales de la Asamblea Nacional. Él es quien propone esa otra tesis de la salida constitucional y no la descarta.
y fue abrazada por todos los participantes en la reunión. Es decir, no estamos descartando ningún tipo de salida política a la crisis que está viviendo en Venezuela, y es la primera vez, repito, que se considera un tema tan importante como este, donde están presentes todas las opciones y el abanico de opciones del sector democrático venezolano.